prescindir de los mini splits y a veces hasta de los abanicos, ¿verdad? Mi esposa hace rato dice, bájale al abanico y bájale a otro y bájale a otro, mejor apágalo, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, el Señor nos está regalando en estos días un clima muy agradable, ¿verdad? Y parece que de aquí en adelante el clima también va a estar mejorando mucho. Ha estado lloviendo y esperamos que siga lloviendo. Estemos orando para que Dios nos envíe lluvia, ¿verdad? Y podamos pues también tener agua, ¿verdad? Ya que es muy necesaria para nuestras necesidades, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, por sus bendiciones de nuestro Dios. Él es bueno con nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 y vamos a estudiar las últimas exhortaciones. Las últimas exhortaciones que el apóstol Juan escribió en este capítulo 22 de Apocalipsis. Ya vamos a terminar y después vamos a comenzar con un nuevo libro de la Biblia. Va a ser una carta del apóstol Pablo, la que vamos a estar estudiando. Es la carta a los Colosenses, para que si pueden ustedes darle una leída a esta carta. Son 4 capítulos y vamos a estarla estudiando algunos miércoles. Así que vamos a terminar con este capítulo 22, hermanos. La semana pasada nos quedamos en el versículo número 9. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el apóstol Juan, cuando, ¿verdad?, se impactó por estas visiones, estas revelaciones del Señor Jesucristo, ¿verdad?, quiso adorar al ángel, ¿sí? Dice el versículo 8, en la segunda parte, Juan dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice a quién debe adorar: a Dios. Adora a Dios. Y es lo mismo que a nosotros también se nos dice, hermanos, adoremos a nuestro Dios. Hay un himno que, ¿verdad?, precisamente, muchos cantos, ¿verdad?, que hablan de eso, de adorar a nuestro Dios, ¿sí? Adora a Dios. ¿Se acuerdan de las palabras de Cristo que le dice a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él nada más. No debemos adorar a nadie más. Hay veces que los muchachos, ¿verdad?, cuando andan en el noviazgo, que andan muy emocionados y a veces usan estas expresiones, tengan cuidado, ¿verdad? Le dice él a ella o ella a él, te adoro. Recordemos que solamente a Dios debemos adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es, hermanos. Así como el Señor Jesucristo también dijo, ¿verdad?, que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? A Dios por encima. Amar a Dios primero y por encima de todo. No debemos amar a otras cosas o otras personas antes que a Dios, sino solamente
a nuestro Dios, ¿verdad? Debemos de tenerlo en primer lugar. A veces la gente, hermanos, adora imágenes, adora objetos o adora hasta las personas. Sí, adora a Dios. Fue la orden y el mensaje de del ángel a Juan: adora a Dios. Debemos adorar a nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Y para tener esa adoración lo debemos hacer de la manera como dijo el Señor Jesucristo, en espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, en espíritu y en verdad. Hay ocasiones en que la gente adora a Dios, pero como dijo el Señor Jesucristo también: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces debemos adorar a Dios en el espíritu, ¿verdad? Y en verdad, porque hay gente que adora a Dios, pero no en verdad, porque no lo hace conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Hay veces que la gente dice: es que yo así lo entiendo, es que a mi entender, y a veces hasta algunos pastores le dicen: como Dios te lo haga de entender. No es como Dios te lo haga entender, es conforme a la Biblia, ¿verdad? Entonces debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que algunos personajes en la Escritura recibieron adoración? ¿Sí? Para, ¿verdad?, echar un vistazo. Veamos, por ejemplo, allí en Josué, capítulo 5, versículo 14. Josué 5:14. Josué 5:14. Dice la Biblia: bueno, para entender el contexto, leamos desde el versículo 13. Dice el versículo 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: este varón, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, hermanos, este varón, ¿quién era? Pues el Señor Jesucristo. Sí, porque solamente a Dios se debe adorar. Cristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este varón dejó que Josué lo adorara. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Porque Cristo es Dios, hermanos. Cristo es Dios, ¿verdad? En la Biblia, en los evangelios, hay varias ocasiones en que Cristo recibió adoración. Cristo recibió adoración, sí, ¿verdad? La gente sorprendió cuando le perdonó los pecados a aquel paralítico allí en Capernaum. Y en Capernaum, ¿verdad? A veces digo Capernaum, pero bueno, se puede usar de las dos maneras. ¿Verdad? Y dicen: ¿quién puede perdonar pecados? Porque el único que lo puede hacer es Dios. Y Cristo es Dios. Y se asombraron cuando calmó la tempestad, el viento y el mar. Estaban sorprendidos, asombrados. ¿Quién es este que puede calmar el viento y el mar? Pues es Dios.
¿verdad? Y bueno, para que lo vean mejor ustedes, ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Capítulo 20. Capítulo 20. Aquí tenemos a uno de los discípulos que hasta se ha hecho un refrán, un dicho, ¿verdad? De que así como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Ustedes conocen algo de esta historia, ¿verdad? Y el Señor se aparece a Tomás, porque el Señor se apareció varias veces a sus discípulos, pero no estaba Tomás. Y Tomás dijo, no, porque los discípulos le decían a Tomás, hemos visto al Maestro, hemos visto a Cristo, y ellos, ¿verdad? Y Tomás, no, yo hasta que no lo vea, no lo creo. Bueno, y en esa ocasión Cristo se apareció a los discípulos y ahí estaba Tomás, ¿verdad? Y fue cuando el Señor Jesús le dice, ven Tomás, acércate, mete tu dedo, ¿verdad? Posiblemente está en esta parte de la mano, no acá. A veces no piensan que aquí, pero no, es por acá. Mete tu dedo en el agujero. Y Tomás lo hizo. Y aquí mira, pon tu mano en mi costado, porque ahí tenía la herida de la lanza que atravesó el costado de Cristo. Y fue cuando el Señor le dice, no seas incrédulo. Versículo 27, 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoció a Cristo que era Dios. Cristo recibió adoración, hermanos, porque Él es Dios. Él es Dios, ¿verdad? Entonces, podemos adorar a Cristo. A veces los testigos, esos que andan, ¿verdad?, propagando su doctrina equivocada, dicen, no, Cristo no es Dios, es el arcángel Miguel, ¿verdad? Porque ahí en 1 Tesalonicenses 4 dice que con voz de arcángel, y el arcángel es Miguel, ¿verdad? Y ellos tuercen las escrituras, hermanos. Pero vemos que Cristo recibió adoración, porque Él es Dios, porque solamente a Dios debemos adorar. Adora a Dios. Adora a Dios. La semana pasada ya hablamos un poquito de esto. A veces que no resiste uno la tentación de volver a decirlo, ¿verdad? Pero adoremos a Dios, hermanos. Adoremos. Recuerden qué es la adoración. Así como Abraham, capítulo 22 de Génesis, ¿verdad? Abraham iba a adorar a Dios. Adoraremos y volveremos, regresaremos. ¿Qué es la adoración? Es tener un encuentro con Dios. Cuando venimos aquí al templo, hermanos, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Estoy pensando en ver a mi hermano, a mi hermana, en ver al pastor, en ver a alguna persona en particular. ¿Qué es la adoración? Estoy pensando en que voy a tener un encuentro con Dios, en que lo voy a adorar. Adoramos al Señor, hermanos, aquí con nuestros labios, fruto de labios que glorifican su nombre. Adoramos a Dios con nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas es una manera en que adoramos a Dios. Abraham iba a adorar a Dios y le iba a ofrecer iba a dar una ofrenda, que era su hijo Isaac. Para que sea una adoración, tiene que ser una ofrenda especial, hermanos, ¿verdad? Y hay veces que cuando damos nuestras ofrendas, estamos adorando a Dios.
Sí, estamos adorando a Dios con nuestras ofrendas. Es un sacrificio. Hay veces que para dar nuestras ofrendas nos sacrificamos. Los hermanos de Tesalónica, que eran los filipenses también, lo que era la región de Macedonia. La región de Macedonia comprendía a Filipos, Tesalónica, Berea, etc. Estos hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Era sacrificio. Por eso a veces decimos una ofrenda de sacrificio. Casi no damos ofrendas de sacrificio o no hacemos ofrendas de sacrificio nosotros. Así es, hermanos, le damos a Dios, ¿verdad? Separamos acá, acá y acá, y de lo que queda damos la ofrenda. Pero no nos sacrificamos. ¿Se acuerdan de aquella viuda que entró al templo, allí en la puerta depositó 2 blancas, unas monedas de muy poquísimo valor, pero era todo lo que tenía? Era todo lo que tenía, no tenía más. Ese es el sacrificio, hermanos. Ofrenda de sacrificio es cuando, ¿verdad?, Dios mira no tanto lo que das, sino con qué te quedas. Había ricos que, ¿verdad?, echaban ahí, había unos recipientes en forma de trompetas y dejaban caer las monedas y se hacía un ruidazo, ¿verdad?, cuando dejaban caer. Y Cristo dijo, sí, ellos dan de su abundancia, tienen mucho. Y estas 2 pequeñas monedas, ella dio todo lo que tenía. Ella dio más que aquellos hombres ricos, más, porque se quedó sin nada. Dios no mira la cantidad que damos, mira con lo que nos quedamos. Así es, hermanos. Entonces, Abraham iba a adorar a Dios con una ofrenda de sacrificio. Él iba a darle a Dios lo más valioso, lo más importante en su vida, su hijo. Él iba a adorar a Dios. Venir a adorar a Dios es pensar, hermanos, yo voy a tener un encuentro con Dios. Yo voy a tener un encuentro con Dios. Me voy a unir en espíritu con Él, mi espíritu con Él, que es espíritu, y con la verdad. Y lo voy a adorar en espíritu y en verdad. Ya no voy a traer un cordero. Yo me voy a ofrecer. Yo voy a hacer ese sacrificio, como dijo el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, yo los invito cada vez que vengamos aquí, piensen, voy a adorar a Dios, voy a tener un encuentro con Dios. Sí, lo voy a adorar, me voy a ofrecer a mí. Hay un himno que precisamente nos habla de esto, entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y habla de mis manos, mis pies, mi boca, todo mi ser. Lo ofrezco a ti, Señor. ¿Cómo vamos a salir después de tener este encuentro con Dios? Diferentes. No podemos salir igual que como entramos, si hemos tenido este encuentro con Dios. Adorar a Dios precisamente es lo que significa. Tú cuando salgas de aquí, tú vas a salir diferente, distinto. Ninguna persona que ha tenido un encuentro con Dios regresa igual a su casa. Claro que sí, hermanos, adora a Dios. Entonces, Cristo, hermanos, recibió adoración porque Él es Dios. Él es Dios, hermanos. Ahí estamos en Apocalipsis 22.
¿verdad? Así es. Dice el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermanos, este libro es un libro abierto. Apocalipsis no está sellado. A Daniel el Señor le dijo, sella, sella, hasta que se llegue el tiempo. Y por muchos años el libro de Daniel era un libro sellado. No se podía entender. Pero después Dios ya no la reveló, ya no lo abrió. Así, hermanos, aquí nos dice, no selles, ¿verdad? No selles las palabras de la profecía de este libro. Y tenemos algunas exhortaciones, hermanos, por eso le hemos llamado en esta ocasión al estudio las últimas exhortaciones. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mis hermanos, ahí tenemos estas exhortaciones de parte del Señor. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto, hermanos. Y su galardón. Y su galardón. ¿Se imaginan el Señor así, con todos los premios que tiene para nosotros? Todos los premios, hermanos. Pero a veces podemos perderlo. Vean ahí en Mateo capítulo 5, verso 12. Mateo 5, 12. Dice la Biblia estas palabras: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mis hermanos, todo lo que hagamos para Dios, un día va a recibir su recompensa. Un día el Señor nos va a premiar. Un día el Señor nos va a dar esos galardones. Sí, ¿verdad? Allí también en Juan, segunda de Juan 8, ahí estamos cerquita. Segunda de Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que galardón completo. Hay veces que en algunos concursos que a veces se ven en la televisión, ¿verdad? Y empiezan ahí, estos concursos son competencias y estos son los premios que puede ganar, y de repente pierde algo y el premio va bajando y va disminuyendo y de repente ya, ¿verdad? Termina y sin nada, perdió todo. ¿Sí? ¿Verdad? Perdió todo. Dice, y todos los premios que pude haber ganado, pero se perdieron. Bueno, mis hermanos, galardón completo. Vamos a tener eso en nuestra mente. Por último, hermanos, Hebreos 11:26. Hebreos 11:26 dice así. Aquí se está refiriendo a Moisés. 11:26, ¿verdad? Moisés dice, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Lean lo que sigue. Sí, mis hermanos. Hay veces que vemos los tesoros de este mundo. En nuestro primer viaje que hicimos, estuvimos en Egipto, allí en el Cairo. Hay un museo que
muy antiguo, tiene muchas cosas muy grandes, es muy grande el museo. Y había una sala especial porque ahí estaban los tesoros de Tutankamón, uno de los faraones de Egipto, y fue una de las tumbas que verdad estaba más completa, porque las de los otros faraones habían sido saqueadas, robadas, y los tesoros estaban completos. Y ahí entraba uno, no podía uno detenerse, ¿verdad? Ahí va caminando y caminando y rapidito y sal, ¿verdad? Los tesoros. Yo creo que Moisés ha de haber visto muchos de estos tesoros, los tesoros de los egipcios. Ay, veía Moisés esos tesoros, pero dijo, no, acá hay un tesoro mejor. Dice la Biblia, ¿verdad?, que hizo a un lado los tesoros de los egipcios porque tenía su mirada puesta en el galardón, en los premios que Dios le iba a dar. Mis hermanos, no perdamos nuestro galardón. Bien, regresemos a Apocalipsis, capítulo 22, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tantas pruebas, hermanos, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de que Cristo es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Ahí lo leímos al principio de este estudio, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Dice así la Biblia, Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es Cristo quien está hablando con Juan, hermanos. Le dice, yo soy el primero y el último. Capítulo 2, verso 8. ¿Verdad? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? Cristo. Cristo, hermanos. Y fíjense, Dios también se revelaba o se mostraba al mundo de esa manera. Vean, por ejemplo, Isaías 44:6. Isaías 44:6. Dice así la Biblia. Así dice, ¿quién? Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo se muestra? ¿Cómo se revela? Yo soy y el postrero. Yo soy el primero y el postrero. En el Antiguo Testamento era una manera en cómo Dios se revelaba. Yo soy el primero y el postrero. En el Nuevo Testamento Cristo dice, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, tantas pruebas de que Cristo es Dios, de que Cristo es Dios. Versículo 14, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Recuerden, mis hermanos, este versículo, esta bienaventuranza no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos lavado nuestras ropas. Nosotros, ¿verdad?, no lavamos nuestros pecados. Cristo los lavó en la cruz por nosotros. Así que este versículo no es para nosotros. Es para los creyentes de la gran tribulación. Para esta dispensación, cuando la gente, para obtener la salvación de sus almas, tiene que lavar, tiene que pagar por su salvación, tiene que morir por su salvación. Entonces este versículo no es para nosotros. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Esto ya también lo estudiamos. Recuerden, el árbol de la vida va a dar un fruto para la eternidad del cuerpo, no del alma. Los creyentes de la tribulación ya son salvos. Su espíritu, su alma es salvo, tienen vida eterna, pero sus cuerpos no.
Por eso van a tener que comer del árbol de la vida. Así como en el principio, en el Edén, ¿verdad?, estaba el árbol de la vida, y Adán y Eva, después de que pecaron, Dios dijo: vamos a quitarlos de aquí porque pueden comer del árbol de la vida y van a vivir eternamente en pecado. Así que por eso Dios les dijo esto. Versículo 15, hermanos, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Se referirá a los perritos que ahí andan en la calle, así como el perrito del hermano Manolo, ¿verdad? No. Vamos a ver, hermanos, allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Dice la palabra del Señor: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, si ustedes leen Segunda de Pedro y el capítulo 2, algunas Biblias tienen subtítulos, y en el capítulo 2 el subtítulo dice: falsos profetas y falsos maestros. Pedro está hablando de ellos, hermanos. Falsos profetas y falsos maestros. Los perros son los falsos maestros. Y hay muchas mujeres en algunas iglesias. Hay pastoras, hay mujeres que predican, que enseñan. A veces Marta dice: mira qué bonito enseña esta hermana. Hay una denominación que tiene pastoras, pero están equivocados. Falsos maestros. Dice la Biblia: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro, los falsos maestros, vuelven a su vómito, y la puerca lavada, esas mujeres, a revolcarse en el cielo. El Señor Jesucristo ya lo había dicho, hermanos, ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, ¿verdad? Versículo 6. Dice la Biblia: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Verdad? Hay veces en que de repente nos ponemos a platicar con alguien y esta persona lo único que quiere es discutir. Hermanos, cuando una persona no tiene una buena actitud para escuchar la Biblia, para que le hable uno de la Biblia, no tiene caso, estamos perdiendo el tiempo. Cuando alguien sí quiere aprender, sí quiere conocer, hay veces que personas equivocadas, hay veces que personas que están en alguna iglesia con doctrina equivocada y dice: bueno, yo quiero aprender, yo quiero saber, quizás lo que conozco está mal o estoy equivocado, pero díganme. Y uno puede enseñarles, hermanos, pero hay personas que no quieren. Lo único que a veces es polemizar, discutir, debatir, tratar de ganar, de imponerse, etc. En una ocasión estaba yo en la escuela, ¿verdad? Y una compañera de la escuela era testigo, pero no había aprendido mucho, estaba apenas conociendo. Y yo le empecé a hablar de la palabra de Dios y empezó a aprender. Y me dice: ¿sabes qué? Me gustaría que fueras allá donde a mí me enseñan. Y a mí se me ocurrió ir a ese lugar donde le enseñan a ellos. Y pues ya se imaginan, ¿verdad? No llegamos a ningún acuerdo, no llegamos a nada. Perdemos el tiempo. Por eso dice la Escritura: no deis lo santo a los
los perros. No deis lo santo, no discutas con la Biblia, ni echéis vuestras perlas. Aquí tenemos piedras preciosas, cosas preciosas, hermanos. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Sigamos, hermanos. Versículo 16, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar ahora. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué bonitas cosas, hermanos, dice sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sí, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos esta misión. Aquí podríamos decir que está la misión de la iglesia, hermanos. ¿Cuál es nuestra encomienda? ¿Cuál es, verdad, nuestra responsabilidad, hermanos? ¿Ok? Vamos a dar la invitación. Sí, el Evangelio es agua de vida, es agua que sacia. Venga. El que quiera, tome. ¿Cuánto tiene que pagar? Nada. Gratuitamente. Gratis. Ese es el Evangelio, hermanos. Esta es la misión de la iglesia. Vamos a salir, así como aquella mujer samaritana. Vengan, vengan. He encontrado al Mesías. Y muchos vinieron con Cristo. Así nosotros también, hermanos, ¿verdad? El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. Aquí tenemos la misión de la iglesia. Yo testifico, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es la tercera vez, hermanos. Es lo que podríamos llamar el tercer aviso, el último aviso. El último aviso. La advertencia. Tengamos cuidado. No vayamos a cambiar la palabra de Dios. No vayamos a añadir la palabra de Dios. No. Hay veces que decimos, esto es lo que yo entiendo, hermanos. Muy sencillo, esto es lo que Dios dice. Así, es lo que Dios dice. Es la tercera vez, les decía, porque por ejemplo en Deuteronomio capítulo 4 versículo 21, vean, rápidamente vamos a leer estos versículos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 21. Perdón, hermanos, disculpen, es el 2. 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ya Dios les había dicho, tengan cuidado, no añadan, no quiten. Hay algunas Biblias, hermanos, tengan cuidado ustedes, porque de repente ahí en la librería les van a vender alguna Biblia que le han quitado palabras. Ya no tienen, ahí en Primera de Juan ya no hay algunos versículos, y en algunas partes de la Escritura también han quitado versículos. Esta versión la recomendamos con mucha confianza, hermanos, la versión Reina Valera 60. Es una buena Biblia. Dios ha preservado su palabra, hermanos, para que nos llegue, para que la tengamos. Sí, no quitemos, no añadamos, ¿verdad? Proverbios 36. Proverbios 36. Ya vimos la primera vez que Dios dice eso. Ahora veamos la segunda. 36 de Proverbios. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado
Mentiroso. ¿Verdad? Me acuerdo que a veces algunos dicen, no sé si fue Efraín, no creo que haya sido Efraín, ¿verdad? O alguien, no creo. Que dice, ¿verdad? Y como Dios dice, o como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. O como la Biblia dice, al que madruga Dios lo ayuda. No te creas, Efraín, tú no lo dijiste. No añadas a sus palabras. Claro, eso que les dije yo, sí lo enseña la Biblia, hermanos. Sí lo enseña. No lo dice textualmente, pero lo enseña. Por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda. Dios enseña que dice, me hallan los que temprano me buscan. Sí, lo enseña Dios, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces Dios dice, tengan cuidado, no añadan, no quiten. Hay versiones de la Biblia donde han quitado o a veces han añadido. Hay veces que, no, es que la Biblia sí es importante, pero hace falta leer el libro de Mormón. Los que fuimos católicos, quizás nos digan, es que a tu Biblia le falta. No está completa. ¿Le falta? ¿Sí? ¿Le faltan libros? Los libros apócrifos. Tobías, Macabeos, algunas adiciones a Daniel, a Esther, Judith, etc. No, mis hermanos, no añadas, ni quites, ni disminuyas, ¿verdad? Hermanos, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿De qué habla Apocalipsis? Habla de la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo. Habla del milenio. Habla de la eternidad. No hemos hablado mucho, no. Es como un resumen, hermanos, lo que hemos estudiado de estos temas. Sí, hay veces que queremos conocer y conocer. A veces Dios dice, lo poquito que conoces, ponlo en práctica. No, Dios no quiere que tú conozcas mucho y hagas poquito, mejor ese poquito. Trata de vivirlo de esa manera. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3, y así terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él con gran alegría,
al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.